normas de conducta y ley natural. Vamos a ver las diferencias que existen entre las normas de conducta y la ley natural. En ese sentido, ya comenzando, diremos que una norma define pautas o lineamientos que rigen la conducta humana. Entonces, toda norma tiene sentido cuando delinea formas de actuación. Por eso dice que rigen la conducta del comportamiento de una colectividad. Sin embargo, la palabra norma también implica escuadra, y una escuadra es un instrumento de medición. Y ese instrumento de medición define los parámetros, los límites de todo aquello. Es en ese sentido que, aplicando ahora las normas de conducta, ¿no es cierto?, estas tienen que ver con que la búsqueda permanente sea la rectitud o la corrección o la conveniencia colectiva, por eso hablamos de beneficio común, para la valoración posterior. En cuanto la regla es un principio que se impone para dirigir la conducta, pero para verificar la correcta realización de lo que está indicado en la norma. Entonces, verán la diferencia. En muchas oportunidades se promulgan leyes, ¿sí? Las leyes son enunciativas, pero necesitan reglamentación. Si yo digo, la asistencia a clases es obligatoria, ya eso hemos definido como consejo universitario, como consejo facultativo. ¿Cómo regulamos aquello? ¿Cómo aplicamos ese principio o esa normativa? Mediante un reglamento. Entonces ahí pondremos, se entenderá la asistencia, la presencia física del estudiante en el aula, etcétera, etcétera. Estos parámetros a partir de tal hora se considera tal cosa, etcétera, etcétera. Vean la diferencia. Entonces, pienso que es un aspecto importante antes de tocar el tema en concreción. De todo esto que podemos resaltar, primero, que mediante la norma lo que estamos es buscando que una acción sea correcta o conveniente. Con la reglamentación, diríamos, es la búsqueda de la eficacia de ese proceso que está regulado o que no está enunciado mediante la norma. De tal forma, las normas de conducta definen reglas de conducta, que en todo caso postulan deberes, pero además tienen como contenido un valor. Aquí vamos con el deber y aquí tenemos el valor. Los valores en carácter de enunciación están o se han formado más bien desde que tenemos uso de razón. Los valores se van acuñando en el transcurso de la vida. Quiere decir valor la asignación de una importancia significativa, pero jerárquica. Por eso dice valor. Valor no es lo mismo que precio. El valor, pues, para una persona, la educación o el respeto podría ser lo máximo, pero para otros no. Por eso es un constructo personal. Cada uno de nosotros hemos, durante el transcurso de nuestra vida, escalado, formado nuestro propio esquema de valores. Por lo tanto, tenemos una jerarquía ahí,
es el más importante? La vida, por ejemplo, podría ser la libertad, qué sé yo. Entonces, estos aspectos, ¿no es cierto?, están vinculados a la norma. Por lo tanto, cuando me dicen, cuando hay una postulación de deberes, uno, al margen del solo hecho de cumplir la norma, ve su adecuación a sus valores. Claro, porque hemos dicho que el camino que vamos a seguir en nuestra conducta humana tiene dos posibilidades, el bien o el mal. Y para eso, si vamos a hablar desde el punto de vista ético y moral, nadie nos dice qué debemos hacer, sino asumimos nosotros la decisión y la responsabilidad de realizarla o no, de seguir la ruta hacia el bien o ir hacia el mal, que son casos extremos, por supuesto. Pero la decisión lo toma uno en base al criterio del valor. Porque en su valor hay una jerarquía, por lo tanto, aquella que conduce al cumplimiento de esta norma como contenido valor es seguramente el que ha dictado su propia conciencia. De otro modo, sería una norma coercitiva, una norma obligatoria. Justamente a eso es lo que queremos llegar, que las normas se diferencian entre normas jurídicas, normas morales o éticas, normas religiosas, normas sociales, etc. La diferencia en el espectro moral la decidimos siempre nosotros, en libertad, de acuerdo a los dictados de nuestra propia conciencia, si vale el término, porque nosotros vamos a tomar la decisión, la ruta a seguir, y esa ruta a seguir está pues en las declaraciones de principios a los cuales obedecen y fortalecen nuestros valores. He ahí la diferencia de este componente. Pero las reglas de conducta, ¿no es cierto?, las especificaciones, si vale el término, algunas pueden tener carácter obligatorio, otros de carácter facultativo. Las de carácter obligatorio son reglas de acción cuya observancia implica un deber para la persona. Por lo tanto, está estructurado lo que tenemos que hacer. Está definido. Por eso se dice que es obligatorio. Pero hay otras normas de carácter facultativo, como en el arte, la técnica, etc., que en realidad son reglas de comportamiento que señalan medios para lograr un fin. Por ejemplo, una actuación, la elaboración de algo, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es el fin. La técnica lo define uno. Por tanto, no es obligatorio. Uno puede modificar. Ustedes cuando hacen sus prótesis, si ustedes las elaboran, ¿no es cierto?, hay principios generales, ¿no es cierto?, que nos indican cómo debemos hacer. Pero las modificaciones, de acuerdo a su experiencia, los define usted. El color, el tamaño, o sea, al margen del cumplimiento de las reglas básicas, ¿no es cierto?, usted define cómo lo va a hacer. Pero la búsqueda es el fin. ¿Cuál es el fin? De que sea una prótesis idónea para el paciente. Que en ella se encuentre la satisfacción de esa prótesis. Entonces, si la norma nos dice que debería haber una cámara de succión, estoy poniendo un ejemplo grosero por si acaso, no estoy diciendo que así sea, que coloquemos en la prótesis una cámara de succión,
pero saben los efectos secundarios de la cámara de succión. Por lo tanto, si ustedes obvian lo que dice aparentemente alguna regulación técnica, ustedes definen. No es obligatorio, ¿verdad? Pero la búsqueda del bien, que es el fin, es la que justifica todo. En cambio, estas otras ya establecen parámetros de medición para su cumplimiento. Por eso tiene el carácter del deber. Es aquello que debemos cumplir, en otras palabras. Por eso es obligatorio. Ahí se inscribe, entonces, las normas deontológicas. Hemos dicho que su base teórica había sido los juicios de obligación. Si son juicios de obligación, estamos obligados a cumplir en carácter de ley. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me preguntan en el instante. Pero también podemos adoptar el criterio de las normas entre aquellas que tienen como significación un deber circunstancial. O sea, que tienen una importancia relativa. Pero hay otras que tienen un deber trascendente, de mayor importancia. En aquellas del deber circunstancial o de importancia relativa, por ejemplo, son las normas de etiqueta o las reglas de etiqueta. Cuando usted asiste a una cena, no sé, de carácter gubernamental, etc., existen reglas. No podemos ir como queramos, ¿no? Por eso son normas de etiqueta, dependiendo dónde van. Por lo tanto, las personas que organizan tienen el derecho de definir sus regulaciones. Para damas será pues traje largo, color oscuro, o vestido. Para hombres, traje oscuro, con corbata. Pero son circunstanciales. Depende del evento, depende del lugar, depende donde uno pretende asistir. Otra sería las normas ascéticas. Hemos comentado que no debíamos confundir la ética con la etiqueta, y tampoco con la ascética, ¿verdad? ¿Y la ascética a qué se refiere? Es una forma o una conducta de vida cuya implicancia es el sacrificio. En otras palabras, la presentación lógica y los renunciamientos. Entonces, una vida ascética, decir, yo no tomo café, no tomo tal, etcétera, etcétera. Pero esas cuestiones tienen que ver con una conducta, ¿no es cierto?, de una persona, que lo asume como tal, no es porque le obliguen, ¿no? Sino, por eso es circunstancial también. El celibato, por ejemplo, a pesar de que está inscrito en las normas religiosas, ¿no es cierto?, es una forma de privación. Entonces, en este caso, el médico que actúa con sacrificio, etcétera, etcétera, pues también está inscrito en la conducción de una vida ascética. En cambio, otras normas más trascendentes y tienen mayor importancia, por ejemplo, las normas jurídicas. Las normas jurídicas son rígidas y están distribuidos en distintos tipos de normas y tienen carácter de ley. Uno no puede discutir la ley, ¿o no? En este momento, si alguien es acusado por alguien en el ámbito penal, ¿qué hace? ¿Va a discutir la regla, la norma, el código penal? No. Tiene que adecuar su conducta a los dictámenes, a las tipificaciones o tipos que están establecidos en la norma. Esas normas jurídicas son las que rigen
la vida jurídica de nosotros. Ahí está lo que está permitido y lo que no está permitido, y lo que está sancionado. Por eso mucha gente quiere escapar a las normas jurídicas cuando dicen lo que no está escrito o lo que no está prohibido está permitido. ¿Verdad? Entonces, ese es el carácter de la norma y ahí la diferencia entre unas y otras. Las características de las normas tienen que ver con una relación entre la autonomía y la heterotomía. Ese es el concepto dialéctico de entender las cosas. ¿A qué se refiere el principio de la autonomía? Que el individuo actúa conforme a su libre albedrío, es decir, la conducta con la que obra el sujeto es de acuerdo a su propia voluntad. Entonces, bajo el criterio o el principio de la autonomía, nosotros somos seres autónomos. Y como tal, tenemos la autonomía de pensar y de decidir, y de decir, y de actuar. Por eso dice a su libre albedrío. Por lo tanto, está actuando en absoluta libertad. ¿Verdad? ¿Será suficiente esto? Si fuera así, pues yo no obedezco ninguna norma, pues no hay nada que rija mi conducta. Yo hago lo que me parece. Me parece bien, ¿no? Pero, reitero, en el concepto dialéctico siempre debemos conjugar entre el bien y el mal. Hasta en la teoría del yin-yang tenemos siempre, ¿no es cierto?, dos polos que se entrelazan, ¿no es cierto?, que no son antagónicos, sino más bien complementarios. Entonces tenemos el otro principio de la heteronomía, que consiste en que la norma es dictada por un sujeto distinto al que debe acatar. Aquí, él decide sus reglas, pero en la heteronomía, quiere decir que hay otro sujeto distinto a él, ¿no es cierto?, que define las normas. Es aquella voluntad que no es propia del sujeto, entonces. ¿Qué implica eso? Que en el encuentro interno de ambos polos, la autonomía tiene sus límites, ¿no? Sus límites porque está definido por ciertas normas que han hecho otros, pero al que debemos adecuarnos. Pero todo lo que hacen otros, nosotros tenemos la libertad de acatarla o no acatarla. Es voluntad, porque ya está prescrito en el Código Penal los delitos. Pero aún así lo hacemos. Estamos ejerciendo la autonomía, ¿no? Pero había tenido sus límites. Tenía que adecuarme a la norma. Entonces puede decir el cómo, pero el fin está escrito en la norma. Entonces, ahí se conjugan, por eso esta flechita en doble sentido entre la autonomía y la heteronomía. Otro principio, la unilateralidad y la bilateralidad. ¿Qué es la unilateralidad? Se refiere a que frente al sujeto que está obligado al cumplimiento de la norma, no existe otro que exija que acate esta. ¿Se entiende?
frente al sujeto que está obligado, digamos, yo estoy obligado a cumplir la norma, pero hay nadie que me obligue. Ejemplo de la ética. Puede ser que haya normas que están establecidas, pero nadie exige el cumplimiento. Por otro lado, la bilateralidad se aborda en la interactividad. O sea, ya no es unilateral, ¿no es cierto? Sino que entre dos o más partes que se someten en igual medida a la norma, donde los deberes y las obligaciones comprometen a dos o más partes. Por tanto, hay alguien, en este caso, ¿no es cierto?, que interactúa con otra persona que en la medida de control societario, ¿no es cierto?, se someten en igual medida hacia el cumplimiento de la norma. Por lo tanto, aquí tendrían que haber los juicios, ¿no? Si hemos decidido, por ejemplo, en una, a ver, como ejemplo vamos a poner una relación contractual. De dos partes. Cuando nosotros realizamos con nuestro paciente, es una relación contractual. No hay un documento que diga un contrato, ¿no es cierto?, que yo voy a tratar a este paciente de tal manera, etc. O hacemos contratos. No. Pero se entiende como un contrato tácito la relación médico-paciente. En ese sentido, hay dos personas que estamos sometidos en igual medida al cumplimiento de lo que hemos establecido. Entonces, en el contrato están todos los aspectos de las obligaciones y deberes de cada uno. Y los dos nos comprometemos a cumplirlas, ¿no? Entonces, por eso, los deberes y obligaciones comprometen a dos o más partes. Y cuando digo dos o más partes, por ejemplo, en el ámbito sanitario, ya no se habla de una relación médico y paciente nada más, sino al margen de eso, la relación ya es paciente con el equipo de salud. Y parte del equipo de salud tiene que ver inclusive la institución. Puede ser que el médico y el paciente se entiendan muy bien, pero la institución donde se realiza o se cristaliza la acción, ¿no es cierto?, no hay un acompañamiento de la institución. Porque la institución también tiene responsabilidades, ¿verdad? La interioridad y la exterioridad. ¿Qué entendemos por la interioridad? Es la que regula la conducta interior de las personas conforme a la voluntad de ésta. Lo interior, lo íntimo. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, yo soy la persona que en la soledad intento reflexionar respecto a mis actos, todo lo que hago y a todo lo que no hago. De tal forma que en el espectro de la voluntad se encuentra la intención de la persona más allá de la influencia que ejercen factores externos. Creo que les puse un ejemplo en la clase anterior. Si en el curso tomamos la decisión de que se eliminen las evaluaciones, todos van a seguir esa conducta, ¿no? Va a ser apoyada. Si una persona dice, no estoy de acuerdo, quiero que se evalúe con mayor exhaustividad, seguramente lo van a tachar en ese momento, ¿no? Le van a chiflar, le van a criticar, le van a decir de todo. Por tanto, ese criterio que ha dicho esa persona ha sido producto de su regulación interior, de su propia reflexión, ¿cierto? Al margen de los factores externos, al margen de lo que le deriva. Eso tiene
la real importancia aquí, ¿no? No podemos actuar porque nos obligan, sino porque debería ser el sentido común de cada uno de nosotros. En cambio, la exterioridad es la que corresponde a la conducta que manifiesta el sujeto de manera exterior. O sea, toma en consideración la adecuación externa de la conducta con el deber estatuido en la norma. Por lo tanto, nuestra actitud, nuestra conducción, nuestra forma de ser, simplemente es una adecuación a lo que dicen las normas. Sin siquiera comprenderla. Si me dicen, no vas a asistir en estas condiciones a las clases, no la discute, simplemente se adecúa. Porque aquí sí debería reflexionar, ¿no es cierto? Con preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Entonces ahí va la complementariedad siempre entre la interioridad y la exterioridad. Otro, la incoercibilidad y la coercibilidad. Se refiere a la coerción, ¿no? La incoercibilidad quiere decir que en ella no se aplica la fuerza para su cumplimiento. No hay ninguna sanción que implique su cumplimiento o no. En otras palabras, el cumplimiento de la norma es voluntario. En cambio, la coercibilidad se caracteriza por tener la posibilidad de aplicar la fuerza para exigir su cumplimiento. Y cuando digo la fuerza, me estoy refiriendo a la fuerza de ley. Entonces, esto es obligatorio. Y si no se cumple la obligatoriedad, viene la sanción. Esa sanción es la coerción. En cambio, en esta otra, no. Su cumplimiento es estrictamente voluntario. Entonces, una vez revisados estos principios, dentro de la clasificación de las normas de manera general, tenemos las normas morales, las normas jurídicas, las normas sociales y las normas religiosas. Existen muchas más, pero en este caso nos estamos refiriendo a aquellas que tienen un componente que tienen que ver con la conducta humana. La conducta humana. Entonces, las morales tienen que ver con la conducta humana, las sociales también, las religiosas también y las jurídicas también. Describamos antes las características de la norma jurídica. Primero, es heterótoma. ¿Por qué? Porque establece obligaciones que se deben cumplir aunque la persona no esté de acuerdo con lo dispuesto. Por eso era heterotomía con la autonomía. En la autonomía nosotros decidíamos qué hacer o qué no hacer, ¿verdad? Y hemos optado por la heterotomía, pues en este caso en la norma jurídica, porque hay un deber que cumplir. Y eso está establecido en la norma. Es bilateral porque se presenta la facultad de uno y la obligación de otro. Claro, porque las normas jurídicas regulan la relación de las personas. Para eso son las normas jurídicas. Para regular. Si yo agredo a alguien, estoy vulnerando su autonomía. Por lo tanto, yo no voy a aplicar la ley del ojo por ojo, diente por diente, o la ley de talión, sino el Estado, que es el que se encarga de hacer justicia. Por eso establece normas, las normas jurídicas. Entonces, se genera más bien esa dificultad en la obligatoriedad que tiene uno respecto al otro. La norma jurídica además es coercible, porque se cumple en forma no espontánea
incluso en contra de la voluntad del obligado, el Estado nos obliga a cumplir por la fuerza. ¿Eso qué implica? Que al margen de mi reflexión interna, estoy arrepentido, le pido perdón, ya no me equivoqué, lo que quieran, la norma, cuando establece la sanción, se aplica. Yendo al otro extremo, así ustedes no hayan cometido el delito, si las pruebas entrañan con una conducción de tipo material a que usted tiene algo de responsabilidad, las va a pagar. Por eso es coercivo. Además, entre la interioridad y la exterioridad, en este caso la exterioridad, porque le interesa lo externo de la conducta humana, que es el aspecto objetivo, aquella que al margen de lo interno del sujeto, ¿no es cierto?, en la relación externa con los que le rodean, se genera el conflicto. Por lo tanto, la conducta no es con uno mismo, sino la conducta que uno lo aplica frente al otro. Por eso es exterior. En resumen, las normas jurídicas se refieren a la organización de los miembros de la sociedad. O sea, ese es el fin de la norma jurídica, de organizar y regular, ¿no es cierto?, las relaciones entre los miembros de la sociedad. Para eso existen las normas jurídicas. Su violación implica una sanción externa. O sea, si nosotros incumplimos un precepto normativo, tenemos una sanción externa. Entonces, hay dos tipos de sanción, una sanción interna y una sanción externa. La sanción interna es el arrepentimiento, o sea, cuando uno solo se arrepiente o finalmente describe su inconducta y lo intenta remediar de alguna manera. Pero eso es interno. La norma jurídica no lo es. Sanción externa. Al margen de mi propio convencimiento, cuando la sanción está establecida en la norma, está tipificado. Se tiene que cumplir. Por ese motivo, tiene ese carácter imperativo. Usted no puede discutir la norma. En este caso, simplemente acatarla. Y prevalece en cualquier situación. Cuarto, no exige el convencimiento interno. No es suficiente que me arrepienta, que diga no lo hice, nada, sino directamente externo. Las normas jurídicas, como alguien me preguntaba y les había dado una tarea para que averigüen respecto a las normas morales, ¿no es cierto?, si eran transitorias o eran permanentes. Han debido revisar. Pero en este caso, las normas jurídicas son transitorias. Justamente tú me preguntabas, ¿no es cierto?, que cambian. Cambian las normas jurídicas, no las morales. Las normas jurídicas sí cambian. Ejemplo, desde hace un lapso de tiempo de 3 años, el Código Penal ha cambiado varias veces. Han sido modificados. Las agravantes, ¿no es cierto?, fundamentalmente en las normas vinculadas a la protección niña, niño, adolescente. Ha aparecido la figura del feminicidio, antes no había, ¿o no? Ahora las hay. Después de haber sido promulgado, han vuelto a modificar, han sancionado, o sea, han elevado un poco más el nivel sancionatorio. Pero aún así, sigue habiendo, ¿o no? Pero tienen ese carácter imperativo y además son transitorias.
consideración respecto a su validez. Esa pregunta les hice también, tenían que ustedes investigar si la validez era particular o general. En este caso, las normas jurídicas son particulares. En nuestro país, ¿no es cierto?, no está permitido la eutanasia, pero en otros países sí. Entonces no son universales. El aborto puede estar permitido en otros países, en nuestros países no. Diferente. En los Estados Unidos, siendo un solo país, con distintos estados, ¿no es cierto?, hay diferencias en sus normas jurídicas. Entonces, tienen un espectro particular. Esa es la otra diferencia con las normas morales que vamos a ver enseguida. Estas normas gozan de una expresión formal y oficial. Hay un documento aprobado en distintas instancias que tiene el carácter de ley. O sea, dentro de la pirámide de Kelsen, ¿no es cierto?, las leyes, ¿no es cierto?, se establecen de manera imperativa en un triángulo en la parte superior. Por encima de cualquier ley, ¿no es cierto?, está la ley de leyes, que sería en este caso, ¿qué? En nuestro país, la Constitución. Por eso, cuando alguien es juzgado, ¿no es cierto?, bajo las leyes penales, bajo leyes, ¿no es cierto?, en el fuero penal, cualquier persona puede invocar la protección constitucional si no se han violado, ¿no es cierto?, algunas medidas protectivas del ser humano en el proceso, y pueden eliminar todo. Por eso todo el mundo invoca, pues, la constitucionalidad, la protección constitucional, como último término en el ámbito nacional, digamos. Por eso, para invocar eso, tiene que agotarse todas las instancias, primero, ¿no? Usted ha agotado todo, así le hayan sancionado, le hayan condenado, ¿no es cierto? Usted puede presentar o argumentar un amparo constitucional. Cuando es amparo constitucional, está pidiendo lo que está escrito en nuestra Constitución, alguna medida de protección, ¿no es cierto?, que está reñido con la aplicación de una ley. Pero ni siquiera así. Una persona, habiendo agotado todo eso, incluido, ¿no es cierto?, el principio de constitucionalidad, si aún ha sido juzgado de mala manera, puede invocar al Tribunal Internacional. Si en el Tribunal Internacional han encontrado ciertas manipulaciones o malos manejos en la aplicación de la justicia, puede ser el Estado ser sancionado. Como ha ocurrido en nuestro país. El Estado es el que tiene que resarcir los daños ocasionados a una persona que había sido juzgado en nuestro país de manera incorrecta. Y es nuestro dinero, ¿no?, lamentablemente. Entonces, así son las normas jurídicas, ¿no?, imperativas, etc. Y no quiere decir que sea, pues, el manejo. Nuestras leyes probablemente sean los de mayor avanzada. El problema está en la administración de la justicia. En nuestro país, si hacemos una encuesta nada más aquí, ¿qué opinan respecto a la justicia? Muchos se persinarán, ¿no? Es lo peor. Existe una manipulación de la justicia, ¿qué les digo? Una tercerización. Vamos. Las leyes también, pero en la aplicación está el gran problema, el gran dilema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque como son imperativas, son oficiales, no exigen el convencimiento interno, ¿no es cierto?, nos podrían caer, pues,
con todo el rigor de la ley. Y para hacer justicia nosotros tenemos que esperar mucho tiempo, gastar mucho dinero para apelar a tribunales internacionales para realmente decidir si ha sido o no correcta la aplicación de esas normas para el cumplimiento de una acción humana. Las normas de trato social o las normas sociales es heterótoma porque está impuesta por la sociedad. ¿Esto con qué compartimos? Con las normas morales. Hemos dicho que las normas morales son un constructo de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos encontrando una similitud. Unilateralidad. Impone deber u obligación, pero nadie está facultado para exigir su cumplimiento. Claro, en el ámbito social, nadie nos dice, ¿no es cierto?, cómo tenemos que vivir. Nos pueden decir, pero nadie nos puede obligar, porque no tienen fuerza de ley. La única que tiene fuerza de ley es la norma jurídica. Cuando les aplican la norma jurídica y están obligados, ahí no hay forma. En las normas sociales, no. Es como una relación de pareja, digamos, ¿no? Se juran mutuo respeto, fidelidad, amor, etcétera, etcétera. ¿Y quién obliga a su cumplimiento? Nadie, ¿verdad? Es incoercible, claro, porque no existe una sanción, no existe un castigo, si vale el término, ¿no es cierto?, para su cumplimiento. Es exterior porque demanda una conducta exterior aparente o por conveniencia. Entonces, pues para un matrimonio, ¿no es cierto?, estamos hablando del respeto, de lealtad, solidaridad, fidelidad, lo que quieran, ¿no es cierto? Pero esas normas no nacen internamente uno, sino que abrazan en el buen comportamiento y las regulaciones básicas de convivencia que deben existir como célula societaria. Por eso se dice que el matrimonio es un contrato social, ¿no? Al que todo el mundo viola, ¿no? Este tipo de contratos. ¿Cuáles son sus características? Primero, que las normas sociales regulan las relaciones entre los individuos. Hemos puesto el ejemplo del matrimonio de pareja, que es la célula de la sociedad. No exigen reconocimiento ni la adhesión íntima o su sincero cumplimiento. Claro, somos fingidores, ¿no? Podemos mostrarnos respetuosos, caballeros, atentos, lo que quieran, pero no sabemos si eso les nace internamente como parte de la conducta asumida en adecuación a sus valores. Si no lo hacen, es para buscar aceptación nada más, para pasar esa barrera nada más. Es un medio, es un argumento, ¿no? Y en eso somos expertos en fingir. 3. Se cumplen determinadas circunstancias de la vida de acuerdo a las costumbres de la época de la sociedad. Claro, lo único que aquí sobreviene es la sanción o el castigo social. Nadie le hable, que todo el mundo lo aísle, digamos, socialmente o algo así. Pero más de eso no. No hay mayor problema. Por eso nos comportamos en sociedad como nos comportamos. Ahora veamos respecto a las normas religiosas. Voy a comenzar con algo. Religión siempre es ética. Pero ética no es siempre religión. ¿Correcto? Eso grábense. En base a eso, las características de la norma religiosa es heterótoma,
porque establece el sometimiento a la autoridad o mandato de la divinidad de Dios. En este caso no existe una persona, sino una deidad superior, que en este caso es la divinidad de Dios, al que adecuamos nuestra conducta. Por lo tanto, nosotros no hemos construido aquello, sino dice que la palabra de Dios ha venido inscrito desde la antigüedad en ciertos documentos, simplemente los cuales han sido interpretados y hemos modelado un comportamiento humano en vínculo, en relación a esa divinidad. ¿Qué se llama fe? Entonces, nuestra adecuación a la misma es en relación, heterótoma, por eso, en relación a ese ser divino, que puede ser Dios, que puede ser otro ser, otra figura, ¿no es cierto?, al cual, en respeto a él, es que cumplan ciertas regulaciones encontradas como dictámenes de sometimiento hacia ese ser supremo. 2. ¿Es unilateral o bilateral? En este caso, la norma religiosa es unilateral, porque prescribe únicamente deberes. No faculta a nadie para exigir su cumplimiento. Claro, ustedes pueden ir a misa y ya saben, no matarás, etcétera, etcétera, hasta el final. Los mandamientos. ¿Quién les exige su cumplimiento? ¿Y si la incumplen qué? No pasa nada, ¿o no? Es incoercible, porque no se impone por la fuerza su incumplimiento. Por lo tanto, aquí no existe una sanción externa. Lo máximo que pueden hacer, ¿qué sería? Excomulgarlo, ¿no? Pero para la persona, ¿qué le implica? Nada. ¿O sí? Es interior. Esta es la parte importante. Le importan las intenciones y, en segundo término, los resultados. Quiere decir, aquí entre la exterioridad y la interioridad, lo interior es lo que prevalece en las normas religiosas. Por lo tanto, hasta en la misa les dan un tiempo de arrepentimiento, ¿cierto? Para que en base al convencimiento y la lectura interna de sus actos y sus actitudes sean repensadas. Reitero, no solamente los actos, sino las actitudes, porque uno puede pecar por obra, por omisión y pensamiento, ¿o no? Lo que nos enseña la Iglesia. El hecho de solo pensar mal, ¿cierto?, estamos yendo en contra de los dictados de las normas religiosas. Consecuentemente, aquí la parte interior, y esa es la otra familiaridad con la ética o la moral, porque la moral necesita un convencimiento interno. Entonces somos próximos a la ética. Por eso dije al inicio, religión siempre es ética, pero ética no es siempre religión. Características de las normas religiosas. Determinan los actos a realizar o evitar como reconocimiento a la persona de un ser absoluto o trascendente. En este caso lo hemos llamado Dios o cualquier otra divinidad que cada uno tenga. Hay preceptos, prácticas y normas de culto, sí. Finalmente, la violación de estas normas lleva consigo una sanción interna, ¿cierto? El arrepentimiento. Y en ocasiones puede ser externa, y eso, cuando digo en ocasiones, puede ser excomulgable, ¿no? Ser retirado del grupo religioso al cual pertenece. Las normas morales, consecuentemente, fíjense la familiaridad con las normas religiosas, autónoma. Es autónomo, no es heterónomo.
el obligado ajusta su comportamiento al mandato como si él mismo lo hubiera elaborado, en base al convencimiento interno, en base a su propia estructura de valores. Es unilateral, solo impone deberes al mismo sujeto, ¿no es cierto? No se faculta a nadie para exigir su cumplimiento. Es incoercible porque si ustedes cometen actos inmorales, ¿no es cierto?, no hay quien los sancione. La moralidad no tiene sanción externa, pero sí tiene sanción interna, ¿no? A eso se refiere la interioridad, que le importan preferentemente los motivos internos de la conducta, las intenciones de los resultados, aunque no sean del todo buenos. De todas maneras, es una reflexión íntima, interna. Por eso, precisamente, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de moral, simplemente es para darnos un bañito de honestidad. Pero a veces no hemos pensado estrictamente en nuestra propia conducta. No es necesario que nos miren, no es necesario que nos filmen, ni que nadie nos admire o nos deteste por lo que hacemos, si es que los dictados de nuestra propia conciencia definen la rectitud del comportamiento en la búsqueda del bien siempre. Y no porque nos obliguen, no porque nos digan, no por las aprobaciones o reprobaciones de los demás. Finalmente, las características de las normas morales miden la rectitud de los juicios prácticos de las acciones, y una acción será buena si está de acuerdo con la norma, o será mala si no. El hombre entra a la moralidad cuando se eleva a los principios universales y actúa de acuerdo a normas absolutas. He aquí las diferencias con las normas jurídicas. Las normas jurídicas no implicaban un convencimiento interno, sino simplemente su cumplimiento. Eran imperativas y estaban recogidas formalmente en códigos. Estas no. ¿Tenemos un código de ética en el país? Bueno, las únicas que hay son las corporativas, las deontológicas. A eso le llaman código de ética odontológica, por ejemplo, que está mal el nombre. En todo caso debe ser el código deontológico, ¿no es cierto?, del ejercicio de la profesión tanto, o el código de ética de la profesión, del ejercicio de la profesión tanto. ¿No? O sea, éticamente, ¿qué se espera en la relación médico-paciente? El respeto, la comprensión y el comprender una relación horizontal de persona a persona. No queremos una relación de arriba a abajo. No queremos que el médico le mire, ¿no es cierto?, por encima del hombro al paciente, porque no es un ser disminuido. Es un ser como nosotros. Por lo tanto, la relación debe ser siempre horizontal de persona a persona, antes que nada, respetando absolutamente su forma de ser, su forma de pensar, su filosofía, su religión, su cultura, etcétera, etcétera. Eso es lo que esperamos. Aquí nadie es padre de nadie. Si es que a un paciente no lo podían decir hijo, ¿o no? Bueno, eso entre otras cosas. Ahí nos quedaremos. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Que nos faltaban las normas éticas. Bueno, esto pueden revisarlo y con eso terminamos. Ya no nos falta. Las normas éticas, igual, autónoma, unilateral, coercible, interior. Hemos diferenciado lo que era moral y era ética, ¿verdad? En las normas éticas más bien se refieren a la declaración de principios generales. La moral son acciones concretas y sus normas son impuestas por la sociedad. Las normas éticas no. Las normas éticas son una reflexión de adecuación a principios
generales. Y esos principios generales, básicos, por ejemplo, para mí están recogidas en los derechos humanos, en los principios de los derechos humanos, ¿no? Que rige para todo el mundo, ¿o no? Así la incumplan los países, ¿no? Y así sucesivamente. Por tanto, es autónoma la norma ética. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que asignamos, ¿no es cierto?, nuestras propias normas, o bien decide a qué normas darles un valor mayor o menor, respectivamente, pero lo importante es la búsqueda de la perfección humana permanente. Es unilateral, claro, porque significa que frente al sujeto no existe un tercero, sino uno mismo. No porque me digan lo que tengo que hacer, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, sino por los dictados de mi propia conciencia. Es incoercible, claro, porque es un pensamiento interno, crítico interno, ¿no es cierto?, que no tiene sanción externa y es interior porque yo lo hago. Simplemente en reconocimiento a mí mismo, porque soy arquitecto de mi propio destino. Entonces, trasciende a qué es lo que quiero ser. Ustedes, ¿cuántos años deben tener más o menos? ¿Unos 23? ¿23, 24? ¿Cuánto es la expectativa de vida? En el mejor de los casos, pongámosle 70. En el mejor de los casos. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? ¿Y qué vamos a hacer en ese resto de vida que nos queda? Trascender. ¿O vamos a seguir haciendo lo que los demás hacen? ¿No? ¿Verdad? Y en la búsqueda permanentemente de la humanidad como tal. ¿Qué estamos haciendo como humanos en esta tierra? Estamos destruyendo todo lo que tenemos. Y nos estamos destruyendo nosotros mismos. Y estamos comprometiendo el futuro de nuestras próximas generaciones. Eso es conducta. Y tiene que ver con el diario existir. Con lo que hacemos todos los días. Entonces, esa es la parte importante, probablemente, de este tema. Así es que no vamos a aprender con una lección, no vamos a aprender con nada, sino es a través de este fin. Dirigiendo la actividad humana en orden al bien y suponen la exigencia del uso de la razón, la voluntad y la libertad como elementos constitutivos del acto moral, como dijimos anteriormente.